Durante años, el público creyó conocer a Charlize Theron. La veía en las alfombras rojas, segura, elegante, siempre dueña de una serenidad que parecía inquebrantable. Era la imagen de la mujer fuerte, independiente, inaccesible al ruido del mundo. Sin embargo, quienes la observaban con más atención notaban algo distinto en su mirada en los últimos meses. Una calma nueva, más profunda, casi íntima, como si guardara un secreto que todavía no estaba lista para compartir. El momento en que decidió hablar no ocurrió en un gran escenario, ni frente a cientos de periodistas. Fue en un entorno discreto, durante una conversación aparentemente sencilla, cuando con una voz tranquila dejó escapar una verdad que cambió por completo la percepción que muchos tenían de su vida. No levantó el tono, no buscó dramatizar. Simplemente dijo que había encontrado el amor verdadero y que ese amor había cambiado su vida de una manera que ni siquiera ella había imaginado posible. Durante unos segundos, quienes estaban presentes no supieron cómo reaccionar. Algunos pensaron que se trataba de una frase simbólica, una forma poética de hablar de la felicidad o de la plenitud personal. Pero entonces añadió algo más, algo que dejó a todos en silencio. Hacía 5 meses que había nacido un bebé, y ese bebé formaba parte de su nueva historia, de su nueva vida, de su nueva familia. La noticia, aunque pronunciada en voz baja, tenía la fuerza de un trueno. No porque fuera escandalosa, sino porque nadie lo había visto venir. Charlize había conseguido mantener ese capítulo completamente alejado de los focos en una época en la que casi nada permanece en secreto. Aquello despertó aún más curiosidad. ¿Cómo había sido posible? ¿Desde cuándo había comenzado todo? ¿Quién era el hombre que había logrado entrar en su vida sin que el mundo entero lo notara? Quienes la conocen bien aseguran que, cuando habló de ese amor, no lo hizo con la emoción efusiva que suele acompañar a las historias románticas, sino con algo mucho más profundo: gratitud. Sus palabras no estaban llenas de entusiasmo superficial, sino de una serenidad que solo aparece cuando alguien ha atravesado largos periodos de duda y finalmente encuentra un lugar donde descansar el corazón. También sorprendió la forma en que describió la maternidad en ese momento de su vida. No habló de miedo ni de dificultades, sino de una sensación inesperada de plenitud. Dijo que sostener a un bebé en brazos a esa etapa de la vida tenía un significado distinto, más consciente, más intenso, como si cada instante tuviera un peso especial, como si el tiempo, de repente, se volviera más valioso que nunca. Algunos de sus amigos más cercanos, al escucharla, confesaron después que por primera vez en muchos años la vieron completamente en paz. No era la paz que nace del éxito o del reconocimiento, sino la que surge cuando una persona siente que ha encontrado su lugar, cuando ya no necesita demostrar nada a nadie. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no fue solo la existencia de ese amor o de ese bebé, sino la manera en que todo había permanecido oculto. Charlize siempre había sido reservada con su vida privada, pero esto
era diferente. Había construido en silencio un refugio lejos de las miradas, un espacio donde podía ser simplemente una mujer enamorada y una madre, sin la presión constante de la fama. Con el paso de los días, la noticia comenzó a circular lentamente, primero entre círculos muy reducidos, luego en rumores cada vez más persistentes. Pero incluso cuando el tema empezó a llegar a los medios, muchos percibieron algo inusual. No había escándalo, no había polémica, solo una curiosidad mezclada con respeto. Quizás porque, en el fondo, la historia no hablaba de un drama ni de una caída, sino de algo mucho más raro en el mundo del espectáculo. Una felicidad construida en silencio. Y mientras el mundo empezaba a descubrir esa nueva etapa de su vida, Charlize permanecía fiel a su manera de ser. No buscaba explicar cada detalle, no ofrecía largas entrevistas, no convertía su intimidad en espectáculo. Parecía convencida de que algunas cosas, precisamente las más importantes, no necesitan ser mostradas para ser reales. Aquella revelación, hecha casi en susurros, marcó el inicio de una nueva percepción sobre ella. Ya no era solo la actriz admirada, la figura fuerte e independiente que todos conocían. Era también una mujer que, después de muchos años, había encontrado algo que durante mucho tiempo creyó que no volvería a tener. Un amor tranquilo, un hogar silencioso, y la risa suave de un bebé que, sin saberlo, había cambiado el rumbo de toda su historia. Durante mucho tiempo, la vida de Charlize Theron fue vista desde fuera como un ejemplo de éxito absoluto. Premios, reconocimiento internacional, proyectos ambiciosos, viajes constantes y una presencia inconfundible en la industria del cine. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable existía una realidad mucho más silenciosa. Una soledad que no siempre se percibe desde la distancia. Después de algunas relaciones que no lograron sobrevivir al paso del tiempo, Charlize comenzó a experimentar una sensación que muchos no comprenden fácilmente. La idea de que el amor, tal como lo había imaginado, tal vez ya no estaba destinado a formar parte de su vida. No era amargura ni resentimiento, sino una aceptación tranquila, casi resignada. Había aprendido a vivir sin esperar demasiado de los sentimientos, a concentrarse en lo que podía controlar. Su trabajo, sus hijos, sus proyectos, su independencia. En aquellos años, quienes trabajaban cerca de ella notaban que se había vuelto más reservada. Sonreía, conversaba, cumplía con todos sus compromisos, pero al terminar las jornadas largas, regresaba a casa en silencio, evitando eventos innecesarios, prefiriendo la calma de un espacio privado antes que el ruido constante de la vida pública. La fama, que para muchos parece deslumbrante, puede ser también profundamente solitaria. Las relaciones se vuelven frágiles cuando cada gesto es observado, cuando cada palabra puede convertirse en titular. Charlize había visto cómo la presión, las expectativas y la exposición constante desgastaban incluso los vínculos más fuertes. Con el tiempo,
comenzó a convencerse de que quizás era mejor no volver a intentarlo. Algunos amigos recuerdan conversaciones en las que ella hablaba con serenidad sobre esa posibilidad. Decía que estaba en paz con la idea de no volver a enamorarse, que su vida ya estaba llena, que la felicidad no siempre necesitaba una historia romántica para existir. Y en ese momento lo decía de verdad. No era una defensa para ocultar tristeza, sino una convicción que había nacido después de años de experiencias y desilusiones. Había también otro elemento que influyó en su manera de pensar: el paso del tiempo. A medida que los años avanzan, muchas personas comienzan a creer que ciertas etapas pertenecen al pasado. El amor apasionado, la idea de formar una nueva familia, la emoción de comenzar desde cero. Todo eso parecía, para ella, parte de otra vida, de otra época. Sin embargo, la soledad no siempre se manifiesta como tristeza evidente. A veces aparece en los pequeños detalles, en las noches demasiado silenciosas, en los viajes largos sin alguien con quien compartir impresiones, en los momentos de éxito que, aunque celebrados por miles de personas, carecen de una presencia íntima con quien compartir la alegría de verdad. Charlize llenaba esos espacios con trabajo, con lecturas, con música, con el cuidado de sus hijos y con proyectos humanitarios que le daban un sentido profundo a su tiempo. Pero incluso así había ocasiones en las que una sensación indefinible la acompañaba. Una especie de nostalgia por algo que no sabía si volvería a experimentar. Con los años, esa sensación se transformó en una certeza tranquila. Había amado, había aprendido, había perdido, y tal vez ese ciclo ya había terminado. No lo decía con tristeza, sino con una especie de madurez emocional que solo llega después de atravesar muchas etapas de la vida. Por eso, cuando más tarde el amor volvió a aparecer, no lo hizo en un corazón ingenuo, ni en alguien que esperaba ser rescatada. Llegó a una mujer que ya había aprendido a estar sola, que ya había construido su propia estabilidad y que ya no buscaba el amor como una necesidad, sino que lo recibió como un regalo inesperado. Y quizá esa fue precisamente la razón por la que todo ocurrió de una manera tan distinta. Porque cuando alguien deja de buscar desesperadamente, a veces la vida encuentra el momento perfecto para sorprenderlo. El hombre que entró en la vida de Charlize Theron no apareció de manera repentina ni espectacular. No hubo titulares, ni fotografías robadas, ni rumores iniciales que anunciaran su presencia. Por el contrario, todo comenzó de una forma tan discreta que, durante mucho tiempo, nadie fuera de un círculo muy reducido sospechó que algo estaba cambiando en su vida. Se conocieron, según algunas versiones cercanas a su entorno, en un momento completamente cotidiano, lejos de las cámaras y de los eventos públicos. No fue una escena digna de una película romántica, sino un encuentro sencillo, casi casual, en el que dos personas comenzaron a conversar sin imaginar que aquel diálogo marcaría el inicio de una historia importante. Al principio, su relación fue apenas una amistad tranquila. Charlize
que durante años había aprendido a proteger su espacio personal, no tenía prisa por dejar que alguien se acercara demasiado. Él, por su parte, parecía entender esa necesidad de tiempo y de silencio. No insistía, no presionaba, no intentaba ocupar un lugar que todavía no le pertenecía. Esa paciencia, más que cualquier gesto grandioso, fue lo que empezó a generar confianza. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas. Lo que al principio eran intercambios breves, se transformó en encuentros que duraban horas, en paseos discretos, en cenas sencillas lejos de los lugares frecuentados por celebridades. Charlize descubrió que podía hablar con él de cosas que rara vez compartía con otras personas. Sus dudas, sus recuerdos, sus miedos más silenciosos. Había algo en la manera en que él escuchaba que la hacía sentirse tranquila. No era admiración superficial ni curiosidad por la fama. Era una atención auténtica, una presencia que no exigía nada a cambio. Y para alguien que había vivido tantos años bajo la mirada constante del público, esa sensación resultaba extraordinaria. Con el paso de los meses, la relación empezó a cambiar de forma casi imperceptible. No hubo una declaración dramática, ni un momento preciso en el que ambos decidieran que estaban enamorados. Fue más bien una certeza que apareció lentamente, como una luz suave al amanecer, hasta que un día ambos comprendieron que aquello ya no era solo amistad. Charlize, sin embargo, no se permitió entregarse de inmediato. El pasado le había enseñado a ser prudente, a observar, a esperar. Durante un tiempo mantuvo cierta distancia emocional, no por falta de sentimientos, sino por miedo a perder el equilibrio que había logrado construir en su vida. Pero él no intentó acelerar nada. Permaneció allí, constante, sin dramatismos, sin promesas exageradas. Esa serenidad terminó por derribar las últimas barreras que ella aún conservaba. Hubo un momento, según cuentan quienes conocieron la historia desde cerca, en que Charlize comprendió que algo profundo estaba ocurriendo. No fue durante un viaje ni en una ocasión especial, sino en un instante sencillo, en uno de esos momentos cotidianos en los que la vida se revela tal como es. Se dio cuenta de que ya no se sentía sola, de que alguien estaba verdaderamente a su lado, no como una sombra pasajera, sino como una presencia firme y real. Ese descubrimiento no estuvo acompañado de euforia, sino de una calma inesperada. Era un amor distinto al que había conocido en el pasado, más silencioso, más maduro, más consciente. No estaba basado en la intensidad ni en la urgencia, sino en la confianza y en la sensación de hogar. Y fue precisamente esa tranquilidad lo que la llevó a proteger la relación con tanto cuidado. Ambos decidieron mantener su historia lejos del ruido exterior, conscientes de que aquello que estaban construyendo necesitaba tiempo, espacio y discreción para crecer. Así, sin que casi nadie lo notara, la vida de Charlize comenzó a transformarse. Lo que había empezado como un encuentro casual se convirtió, paso a paso,
en una relación profunda, en un vínculo que no solo cambió su presente, sino también la manera en que volvía a mirar el futuro. Durante mucho tiempo, la relación permaneció completamente fuera del alcance del público. No hubo fotografías, ni apariciones en eventos, ni declaraciones ambiguas que alimentaran rumores. Para la mayoría de las personas, la vida de Charlize parecía seguir exactamente igual que siempre. Sin embargo, quienes la conocían bien comenzaron a notar pequeños cambios, detalles casi imperceptibles que poco a poco dibujaban una historia distinta. Había una serenidad nueva en su manera de hablar. Sus silencios ya no parecían vacíos, sino tranquilos. En reuniones con amigos, a veces sonreía sin motivo aparente, como si recordara algo que no necesitaba explicar. En ocasiones, su teléfono vibraba y, al leer un mensaje, su expresión cambiaba de forma sutil, iluminándose con una calidez que no pasaba desapercibida. Al principio, nadie preguntó nada. Charlize siempre había sido discreta, y sus amigos respetaban profundamente esa parte de su personalidad. Pero con el tiempo, la curiosidad comenzó a crecer. Un amigo cercano recordó más tarde que hubo una cena en la que ella mencionó, casi sin darse cuenta, un nosotros al hablar de un plan futuro. Fue solo una palabra, pero bastó para que algunos intercambiaran miradas en silencio. Aún así, ella no confirmó nada. No negaba ni afirmaba. Simplemente sonreía y cambiaba de tema con naturalidad. Esa manera de proteger su intimidad no nacía del miedo, sino del deseo de preservar algo que sentía frágil y valioso. Por primera vez en muchos años, Charlize tenía la sensación de estar construyendo algo que no quería compartir con el mundo demasiado pronto. Y así, durante meses, la relación creció en ese espacio protegido, lejos del ruido, lejos de las expectativas, lejos de las historias que la prensa suele inventar cuando no encuentra respuestas. El momento en que Charlize supo que estaba esperando un bebé quedó grabado en su memoria con una claridad absoluta. No fue un instante de incredulidad ni de temor, sino de silencio. Un silencio largo, lleno de pensamientos que se sucedían uno tras otro. Sorpresa, emoción, dudas y finalmente una alegría profunda que tardó unos minutos en convertirse en certeza. A los 51 años, no había imaginado que la vida aún podía sorprenderla de esa manera. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. La noticia solo fue compartida con un número muy reducido de personas. Incluso algunos de sus amigos más cercanos no supieron nada hasta mucho después. Charlize decidió mantener el embarazo en secreto durante los primeros meses. Ajustó discretamente su agenda, redujo apariciones públicas y organizó su vida con una precisión casi invisible. Para el mundo exterior, nada parecía haber cambiado. Pero en su interior, todo era distinto. Había noches en las que se despertaba y permanecía en silencio, sintiendo una mezcla de incredulidad y gratitud.
A veces apoyaba la mano sobre el vientre y se preguntaba cómo era posible que la vida, después de tantos años, le estuviera ofreciendo una oportunidad tan inesperada. Los meses pasaron lentamente, con la cautela propia de quien protege algo precioso. Cada semana que transcurría reforzaba la sensación de que aquello no era un sueño, sino una nueva realidad. Y cuando finalmente el bebé nació, el momento fue íntimo, tranquilo, lejos de cualquier mirada indiscreta. No hubo anuncios inmediatos ni fotografías preparadas, solo la emoción de un comienzo. Como suele ocurrir, el secreto no pudo mantenerse para siempre. Al principio fueron solo rumores vagos, comentarios dispersos, preguntas sin respuesta. Algunos periodistas empezaron a notar la ausencia prolongada de Charlize en ciertos eventos. Otros hablaban de cambios en su entorno más cercano. Pero la confirmación llegó de manera indirecta, a través de personas que, sin querer, dejaron escapar detalles que despertaron aún más curiosidad. La reacción de quienes la conocían fue, en su mayoría, de alegría sincera. Amigos cercanos hablaron de lo feliz que la veían, de la tranquilidad que transmitía, de una luz distinta en su mirada. La noticia, cuando finalmente alcanzó al público, generó sorpresa, pero también una ola de afecto. Muchos admiradores expresaron respeto por la forma en que había protegido su vida privada, por haber elegido vivir ese momento lejos del espectáculo. No hubo escándalo ni polémica. Quizás porque, en el fondo, la historia no contenía ningún elemento sensacionalista. Era simplemente la historia de alguien que había encontrado felicidad en silencio. Y en un mundo acostumbrado al drama, esa sencillez resultaba casi extraordinaria. Cuando finalmente habló con mayor apertura sobre esa etapa de su vida, Charlize no utilizó grandes palabras ni discursos elaborados. Habló con calma, como alguien que ha aprendido a valorar lo esencial. Dijo que el amor a los 51 años no se parece al amor de la juventud. Ya no está marcado por la urgencia ni por la necesidad de demostrar nada. Es un amor que se construye con paciencia, con respeto, con silencios compartidos. También habló de la maternidad desde una perspectiva distinta. Explicó que, con los años, uno aprende a apreciar cada instante de una manera más profunda, a comprender la fragilidad del tiempo, a disfrutar incluso de los momentos más simples. Sobre el futuro no habló de planes grandiosos ni de proyectos espectaculares. Dijo que su mayor deseo era vivir con tranquilidad, ver crecer a sus hijos, proteger el espacio íntimo que había logrado construir. Y tal vez esa fue la frase que más resonó entre quienes la escucharon. La felicidad no siempre llega cuando uno la espera. A veces aparece cuando ya no la buscas, cuando has aprendido a estar en paz contigo mismo. Y entonces, sin ruido, sin anuncios, cambia tu vida para siempre. Desde entonces, quienes la observan dicen que hay algo distinto en ella. No es algo visible a primera vista, sino una serenidad que se percibe en los gestos más pequeños. La serenidad de alguien que, después de un largo camino, finalmente ha encontrado su lugar.